Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches a todos, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en esta sesión de nuestras tertulias, nuestras pláticas de los jueves. El día de hoy es un día especial porque nuestra hermana Tere Ayala, que es miembro de la Sociedad Teosófica, va a dar continuidad a, de algún modo, la plática que ya nos había comenzado a dar bastante profunda a nuestro hermano Rafa Merino la semana pasada. La vez pasada estábamos entendiendo un poco el método, ¿no? El cómo se estudia la teosofía y ahora pues vamos a ir un pasito más allá, que es cómo se vive la teosofía, ¿no? Cómo lo llevamos justamente pues a la parte práctica, a nuestra vida. Y bueno, pues por tanto, el título de la sesión de hoy se llama Vivir la teosofía, aplicar la verdad en las tres esferas. Y bueno, con esto dicho, pues quiero dar la bienvenida a nuestra ponente, pues Tere, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un gusto. Y bueno, como saben, usualmente vamos a dar un tiempo para opiniones, preguntas y respuestas, terminando la sesión. Y bueno, por lo pronto, pues nuestra hermana Tere se va a ir de corrido con la presentación. Y bueno, pues Tere, bienvenida, es tu foro. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es que el temario que ya lo había dicho otra ocasión anterior, el temario que ustedes diseñaron para el trabajo de la logia, perdón, está bien completo, ¿no? Es un temario que casi cada tema puede ser un curso entero, ¿no? De varias sesiones. Y aquí, bueno, yo otra vez puse como tal, así como viene en el temario, la serie de puntos que se deberían abordar en el tema, por ejemplo, lo que corresponde hoy, que es vivir la teosofía, ¿no? Yo todavía le puse un título ahí como complemento, porque digo, a veces se ve el tema como ya superficial o hay otros hermanos que han platicado sobre esto y se puede pensar que, bueno, vivir la teosofía es básicamente crear este primer precepto de la sociedad teosófica, ¿no? O este primer objetivo, de crear un núcleo de la fraternidad universal. En este caso del objetivo es sin distinción de raza, de credo, de casta incluso, ¿no? Y sí tiene que ver este objetivo, ¿no? A veces se pone un poquito difícil comprender que en una organización como la Sociedad Teosófica, pues cueste trabajo, ¿no? El establecer o el respetar o el comprender una ley como la fraternidad, pero precisamente por eso es un objetivo, porque no está construido, ¿no? O sea, tenemos que ser claros en esa parte con respecto a la fraternidad de que pues, sí, realmente sigue siendo un objetivo. ¿Hasta cuándo? Pues, híjola, el futuro del que Blavatsky hablaba en la clave de la teosofía, pues ya lo rebasamos, ¿no? O sea, el año en que Blavatsky más o menos pensó que la teosofía iba a ser la religión de su futuro, pues ya lo dejamos un poquito atrás, ¿no? Ese futuro no ha llegado y yo creo que pues está construyéndose, pero sí debemos tener en cuenta cómo se construye, ¿no? Cómo se puede lograr ese primer objetivo de la sociedad teosófica. Entonces, por ahí yo le puse todavía este mini textito que es aplicar la verdad en las tres esferas, ¿no? De repente uno podría preguntarse a qué se refiere estas tres esferas. Tiene que ver con una descripción que yo encontré en un libro que se llama Principios y Axiomas de la sabiduría, creo que es hermética, esotérica, que es una antología de la Fundación Blavatsky. La hizo Fundación Blavatsky, ya tiene un ratito este libro. Y bueno, igual que los libros de Fundación Blavatsky, es un libro para un estudiante serio, ¿no? Es bien importante saber cómo delimitar qué libros son para estudio y qué libros son quizás para tener opiniones, ¿no? Y qué libros son quizá todavía como para debatirse, ¿no? Porque ya sabemos que lo que forma parte de esta doctrina teosófica, pues no está sujeta al debate de opiniones. O sea, desafortunadamente para los que nos gusta mucho emitir opiniones, pues las verdades, los axiomas, los principios están fuera del debate de la mente racional, ¿no? Entonces, por eso ayuda mucho este temario, porque nos ayuda a completar estas piezas que nos pueden de repente confundir un poco, ¿no? El primer punto del temario es la importancia de la salud y el cuidado del cuerpo físico. Esto está bien importante porque algunas personas separamos, y esto es producto de la pseudoeducación que sufrimos en Occidente, ¿no? Ya saben que
La educación debe ser reducir esas potencialidades latentes en el hombre, más bien eso en lugar de introyectar un conjunto de conceptos o de opiniones en los niños, ¿no? O sea, en realidad nuestro sistema está al revés. Por eso algunos separamos, ¿no? Pensamos que la fraternidad no tiene nada que ver con estudiar teosofía, para nada, ¿no? O sea, estudiar teosofía no solo queda allí, sino que lleva implícito el aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la salud, el cuidado del cuerpo físico, por ejemplo? Son temas bien delicados, ¿no? Sobre todo en nuestra generación, que venimos, entre comillas, saliendo de una pandemia, que así nos han hecho pensar que la naturaleza es tonta. Hay otros términos que se pueden usar, o que al menos por los científicos ocultistas que todavía sobreviven por allí algunos, ellos mencionan utilizan otras palabras, ¿no? La naturaleza no es estúpida, ¿sí? Puede sonar un poco fuerte, pero en realidad cuando pensamos que el organismo decae, o que el cuerpo se puede enfermar, o que la tierra está muriendo, cosas de ese tipo, ¿no? En realidad ahí estamos siendo un poco antiteosóficos, o un bastante antiteosóficos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la salud y qué tiene que ver el cuidado del cuerpo físico? ¿No? No excluir el cuerpo físico de esta clasificación septenaria, es decir, de este compuesto de entidades, de las cuales el más denso o el más palpable es este que se llama en sánscrito el Stula Sharira. ¿Qué relación hay de esta situación del cuerpo con la alimentación, ¿no? ¿A qué le llamamos alimentación saludable? Si bien no se trata de que no comamos cosas como bebidas oscuras, refrescos y cosas de este tipo, más bien se refiere a la alimentación libre de crueldad, ¿no? Que es este asunto en algunos grupos se le llama como vegetarianismo, o algunos que tienen ya disciplinas más fuertes como la alimentación macrobiótica o la ayurveda, ¿no? Por ejemplo, está basada en el ahimsa, que es en el no sufrimiento, no causar sufrimiento. Incluso hay quienes no solo no se alimentan de animales, sino también de productos derivados de ellos, ¿no? Puede incluir a lo mejor la leche, el huevo, la miel, inclusive, no solo allí en alimentación, sino también en la vestimenta, ¿no? O sea, evitar que los zapatos sean de piel, ¿no? Cinturones, pulseras, bolsos, chamarras. Ya saben que, híjola, en términos de explotación, el hombre está acostumbrado a explotar lo que se le ponga enfrente, ¿no? En Occidente ocurre más. Después de estos dos puntos que la verdad sí son muy importantes en el asunto de vivir la teosofía, ya ahí nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Está por otro lado la mente abierta, así lo llamaron aquí, mente abierta para nuevos conocimientos. En este caso, entre paréntesis, menciona la ñana, ¿no? Que ya muchos han escuchado un término compuesto por ahí que es la ñana yoga o la yoga de la sabiduría, pero no es un conocimiento de la academia, para nada, y menos la academia en nuestros tiempos, que está basada prácticamente en el conocimiento aristotélico, ¿no? De que todo lo que percibimos es como tal, o sea, no hay nada más allá de lo que se percibe. O sea, todo es muy, así muy físico, muy palpable y tiene mucho que ver con los sentidos físicos, ¿sí? Entonces, tener una mente abierta para nuevos conocimientos, entre comillas yo diría nuevos, porque pues, la ñana yoga es la sabiduría acumulada de todas las edades que pudieron dejar escrita en una lengua sagrada o en la lengua de los dioses, estos hombres que les llamamos de la tradición aryavarta, ¿no? ¿En qué lengua escrita? Bueno, pues sabemos que en el sánscrito, pero el sánscrito fue ya una escritura como tal que se encargan de recuperar, ¿no? Originalmente no tenía escritura. Hay toda una ruta para entender por qué una civilización deja una escritura. Básicamente lo hace para que los hombres que ya van a habitar en Kali Yuga no se olviden de la tradición, ¿sí? Esos hombres que habitan Kali Yuga ahorita somos nosotros. Entonces, la manera de no olvidar esa tradición que estos videntes o estos rishis dejaron escritos en otro idioma, el intermediario, digamos, entre esa tradición aryavarta y nosotros es, entre otros, Blavatsky, por ejemplo, ¿no? También se ha hablado de Platón, de Giordano Bruno, bueno, ya hay otras charlas que se hablan acerca de esta tradición.
Hay otro punto que es la renunciación, la purificación diaria de pensamientos y emociones. Aunque pareciera extraño, esta palabrita de la renunciación es la base de todo. Y cuando veamos el objetivo de ese temario, nos va a caer quizás un poco más la lucidez, ¿no? Con respecto de esto. Hay otros puntos, la importancia de meditar y de la atención plena, el dharana y el pratyahara. Esto está interesante porque cuando nosotros analizamos el origen de la palabra dharana, vamos a llegar a un antecedente que es la palabra ñana, ¿sí? Y la palabra ñana está mucho más cerca de la palabra chan. Estas estancias del chan, algunos lo pronuncian como cian, pero la Y se pronuncia como Y, ¿no? Entonces, hay una ligadura allí de la DH, de la Dha, con la Ya, ¿no? Entonces, casi es como si fuera un cha, ¿sí? Es lo más oculto, digamos, lo más antiguo, es estas estancias del Xian o estos textos del Xian, de donde Blavatsky incluso cuando empieza a narrar el proemio, habla de estos textos de un material prácticamente indestructible, en donde aparecen estos pictogramas o estos ideogramas, que son los que muchos que hemos intentado leer la doctrina secreta encontramos, ¿no? Que son el círculo con un punto, el círculo con un segmento, y entonces de ahí empezamos a ir como que a reflexionar de qué se trata y aparecen palabras ya en latín como logos o incluso con raíces griegas, ¿no? Que tiene que ver con esto del aliento, del sof, ¿sí? Entonces vemos que no es un temario nada simple, ¿sí? O sea, para hacer un temario también se tuvo desde luego que haber estudiado, que haber leído qué puede encajar aquí, qué puede servirnos para que nosotros veamos que vivir la teosofía no es como un esfuerzo romántico por ser buenos, ¿no? O sea, sino es más bien como comprender nuestra naturaleza y comprender que debemos vivir bajo esas leyes de la naturaleza de manera científica, pero desde la ciencia oculta, donde toma mucho sentido el por qué se toma este artículo que aparece en Isis de Velada que se llama Ante el velo. Y yo les puse nada más ahí un pedazo porque es un artículo un poco largo, pero puse un pedacito para que veamos el nivel de reflexión de Blavatsky, ¿no? Sé que muchos no tenemos que cuestionarlo, pero aquí todavía ya deja muy claro el por qué estudiar la ciencia esotérica o por qué confundimos la ciencia esotérica con lo que actualmente se promulga como ciencia, ¿sí? Hay otra cuestión con el trabajo, la imaginación, por ejemplo, ¿no? La voluntad, el ritmo, la disciplina. ¿Sí? Esta voluntad que no es una voluntad humana, así nos la describe Jeffrey Farthing en La deidad del cosmos y el hombre. Es más bien una voluntad divina a la cual yo tengo que poner en congruencia mis decisiones, entre comillas, que ya no son mías, porque una personalidad que se pone al servicio, y ese es el siguiente punto del temario, una personalidad que se pone al servicio del plan divino, ¿no? En términos de otros que han escrito sobre qué es esto, qué es este universo manifestado. ¿Obedece a un plan divino este universo manifestado? Ahora, ¿cómo poder ser disciplinados? ¿Cómo poder seguir esa voluntad o esa voz en el silencio, en términos de esta obra de Blavatsky también, de la voz del silencio, si no es a través del siguiente punto que es el sendero de la devoción? Bhakti, ¿no? Le llamo. Entonces ya empezamos a ver ahí, vemos aquí dos puntos de esas tres esferas. Una es Jnana y la otra es Bhakti. O sea, también aquí como que la intuición de Manuel es bien grande porque esas esferas se refieren a estos dos aspectos de la teosofía, ¿no? Para nosotros teosofía ya es un término que viene del griego, pero acuérdense que los orígenes o lo más antiguo que se pudo dejar para nuestra raza es el Atma Vidya, que sería como una traducción al sánscrito de teosofía, ¿no? Teosofía la traducen algunos como sabiduría de Dios, ¿no? Pero ¿por qué palabra yo puedo traducir a Dios? Pues es Atman, ¿sí? Vidya es sabiduría. Entonces vemos que no es lo mismo Vidya que Jnana. Aunque las dos son sabidurías, no son la misma. Hay niveles también de conocimiento y también en esta antología que les mencionaba al principio aparecen estos niveles de conocimiento, ¿no? Que es bien necesario que estemos conscientes desde qué nivel estamos
estudiando, aprendiendo y etcétera. Y el último punto es la importancia del sigilo en los progresos personales. En términos de lo que es teosófico, a veces se puede confundir un poquito lo que significa personalidad, ¿no? Algunos dicen la personalidad es un elemento, una entidad que es conformada por aquello mismo, es decir, por la conciencia misma, para manifestarse, para expresarse. En esos términos se puede comprender a la personalidad, no en términos de separatividad o de una autonomía por allí separada, desligada del todo, ¿sí? Entonces sí es válido utilizar la expresión, ¿no? Progreso personal, no metiéndole este contexto de egoísmo, ¿no? Sino más bien de una entidad, un cuaternario inferior, digamos, o un compuesto de 4 elementos puestos al servicio, aquí que ya se habló en el temario de esta lista de servicio y de la devoción, puestos así al servicio de aquello, de este plan divino. Entonces vemos que ya después del temario hay unas referencias bibliográficas que también están buenas porque nos remite a, sin dudarlo, Isis sin velo, ¿no? Hay buenas traducciones de este artículo que se llama Ante el velo, ¿no? En este artículo habla precisamente sobre los misterios, que ya se ha hablado acá de las iniciaciones, los misterios, las enseñanzas de Platón, de Xenócrates, que tienen que ver con la alimentación, con la preparación del cuerpo. Ya sabemos que el cuerpo físico es la última expresión, la más densa, de esta serie de entidades que también conforman a toda la naturaleza, porque de hecho todo es septenario. Pero en el caso del humano, ¿sí? Es donde esta mente de la que hablábamos, o este pensador, empieza a funcionar. ¿De qué manera? Pues podemos hacer, digamos, entre comillas, un uso autónomo de este pensador. A nosotros nos platicaba una anécdota bien interesante, una hermana que empezó a estudiar con alemanes porque se regresó a su país y nos decía que se le hizo muy difícil explicarles el concepto de mente porque no hay una palabra que se traduzca o se parezca a mente, ¿sí? En alemán. Pero nosotras empezamos a estudiar sánscrito juntas, entonces el problema con el occidental es que muchas palabras llegan ya muy mal traducidas y tiene que haber como palabras puente que sean las que ayuden, ¿no? A tener un mejor concepto de palabras, en este caso del sánscrito, que ya no tienen traducción, ¿no? Al español nuestro no, y menos cuando pasan al español nuestro, vienen del español de España, y para llegar a ese español de España vienen algunas del inglés o algunas del francés, ¿no? Entonces yo le decía, ya acuérdate que man o manas, este principio, tiene la raíz man, que significa pensar, ¿no? En ninguna parte dice mente, ¿no? Pero entonces, si tú les explicas que el pensar o el pensador, ahí lo van a entender sí o sí. Entonces, esto es importante porque la preparación del cuerpo, que es la entidad más densa, tiene que ver con lo que hay en la mente, con lo que hay en el pensamiento, pero no se puede separar de lo que hay en la emoción, ¿no? O en este principio kama, como se le traduce deseo. Nosotros lo traducimos como deseo, pero algunos lo traducen como amor o pasión. Porque acuérdense que las palabras antiguas tienen muchos significados, ¿no? Ahí por eso es necesario que estudiemos lenguas antiguas en la medida de nuestras posibilidades. Es muy lento el progreso a veces porque no estamos acostumbrados, ¿no? Sí es difícil, pero esas palabras antiguas tienen muchos significados. Es más, una cosa puede ser también lo que no es. Esos son conceptos que en Occidente casi no quedan claros, ¿no? ¿Cómo se puede ser también lo que no se es? De esto habló mucho Rada Burnier, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta parte de Ante el velo, ella sugiere algunos otros diálogos de Platón, como puede ser Tétetes, Gorgias y algunos otros dos que ahorita se me pasan, en donde habla de estas condiciones de la preparación del cuerpo, ¿sí? La alimentación, hacer a un lado, pues ni se diga, ¿no? Fármacos y toda esta cuestión de las sustancias químicas están totalmente fuera. El cuerpo humano no está hecho para que se le inyecte nada, pero ahí puede haber como que un poco de zumbido, ¿no? En algunas personas nos causa mucho revuelo porque no tenemos unida esta parte de la ciencia esotérica
con la teosofía, o sea, no la percibimos como la percibían estos hombres de la tradición, ¿no? Estos reales ocultistas que pasaron la tradición de una generación a la siguiente, y estos videntes, ¿no? Que sin hacer testa con animales, sin viviseccionar, ellos podían observar cómo funciona el sistema de cualquier ser vivo, ¿no? Prácticamente, o sea, eso quedó fuera, precisamente porque estamos en Kali Yuga, ¿no? También menciona en el mismo volumen 1 de Isis sin velo, capítulo 2, el 5 con respecto del fakir y también con respecto del magnetismo y sobre el sendero de Pausanias. Yo acá le pondría a lo mejor otro, hay un artículo muy bueno que ella o que se compiló en Cábala Cabalistas y otros escritos que tiene que ver con, se llama creo que el elixir de la vida, ¿no? Donde hablan de meditación, donde hablan de este proceso de conocer al pensador. Podríamos decir que esa sería una mini definición de la meditación, conocer al pensador, ¿no? O sea, ¿quién es Manas en nosotros? ¿Cómo funciona Manas en la naturaleza? No solo funciona en la forma humana, funciona en todos los reinos, pero conocerlo, ahí ese es el reto, ¿no? Y hay un objetivo en este temario que a mí me pareció bien interesante porque es muy puntual, ¿no? O sea, es muy, sabe lo que quiere el objetivo, ¿no? En el objetivo se puso así tal cual, explicar cuál es el modo de vida idóneo para un estudiante que desea progresar con rapidez en su trabajo teosófico, ¿no? Entonces es como este estudiante que está cansado de que le den largas, ¿no? Ese estudiante que está cansado de estudiar siempre, de pasársela ahí en el eterno estudiante y dice, a mí ya dime cómo tengo que hacerle, ¿no? Y me recordó una pregunta que una vez le hice a un sobrino de Krishnamurti que ha venido varias veces a Tepoztlán a hacer unas charlas, que me parece que es doctor en físico-matemáticas, es el doctor P. Krishna. Este, él no es para nada así racional, ni hace presentaciones, diapositivas, no, o sea, sus discursos, sus charlas van mucho como en la forma que tenía Radha Burnier, ¿no? Incluso Krishnamurti mismo también, así hacía las charlas. Y él hablaba de la iluminación a través de la indagación, no es un cuestionamiento, no es una pregunta, es una indagación, es decir, es una experiencia atrevida, ¿no? La indagación puede ser así, como una experiencia, como el atreverse, el involucrarse en el proceso de la vivencia, ¿no? Y entonces yo, pues, después de una charla de casi 2 horas en Tepoztlán, donde todo el mundo sabe de todo, porque ya saben que ahí van de todo, ¿no? Los que fuman marihuana, los que toman ayahuasca, los que pues, todos saben todo, ¿no? Entonces, ¿qué chiste tiene dar una charla en Tepoztlán, ¿no? Después de 2 horas de oír de todo, yo dije, bueno, ¿cómo vive una persona? Se lo pregunté, ¿cómo vive una persona que es un iluminado, ¿no? Que entiende la tradición y que cómo empieza a vivir esa persona. Y la respuesta me frustró mucho porque él me contestó, eso lo vas a saber cuando lo vivas, ¿no? Entonces, ay, me dejó, después de 3 días y charlas bien largas, fue muy desesperante no tener una respuesta. Y este objetivo, curiosamente a mí, me trajo ahí, ¿no? Me llevó ahí ese momento y dije, pues es que cuando tú estás estudiando y necesitas una respuesta, muchas veces no necesitas que te respondan eso, ¿no? Sí necesitas estos puntos que te digan, mira, tiene que hacerse esto y vas a quizás experimentar esto, no de manera que te predispongan, pero sí de manera que tú decidas sí o no comprometerte. Entonces, este objetivo se me hizo muy válido porque en términos del primer artículo de Ante el Velo, ahí Blavatsky da una serie de pasos y trae una serie de textos que van ayudándote, te van dando luz para que uno decida, así es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí estoy dispuesto en esa lista del temario a ponerme al servicio de una voluntad superior. Habemos personas que somos un poco desconfiadas, ¿no?
que hablamos en términos de ponerme a voluntad de quién o cómo, qué pasa, ¿no? O sea, yo soy muy independiente, soy desconfiado, a ponerme al servicio de qué me hablas, ¿no? Pero llevando este hilo de lectura de Ante el Velo, uno cae en la reflexión, uno empieza ese proceso de la indagación y irremediablemente empieza uno a comprender, y de eso va esta presentación, ¿no? ¿De dónde son estas tres esferas? ¿Cómo se compenetran estos principios? Y que estos principios corresponden con esas esferas, que en el temario ya veíamos dos, una es la ñana yoga o la ñana, y la otra es la bhakti. Nos está faltando una. Para llegar a ese punto, yo quise poner un pedacitito de este artículo Ante el Velo, en donde Blavatsky plantea un problema. Si ustedes ven en todos los escritos de Blavatsky, ella siempre empieza con un planteamiento del problema. Porque si no hubiera problema, no habría necesidad de acercarnos a la tradición, ¿no? Entonces, ella comienza escribiendo acerca de este encuentro irreconciliable aparentemente entre la ciencia y la religión. La ciencia como la conocemos o como se conocía en tiempos de Blavatsky. Ahora imagínense ahora como la vemos, ¿no? Y ella dice, desde hace 19 siglos, como se nos dice, que la noche del gentilismo y paganismo fue por primera vez disipada por la divina luz del cristianismo, y 2 y medio siglos desde que la brillante lámpara de la ciencia moderna comenzó a resplandecer en la oscuridad de la ignorancia de las edades. Dentro de estas respectivas épocas se nos pide que creamos que ocurrió el verdadero progreso moral e intelectual de la raza. Los antiguos filósofos fueron suficientemente buenos para sus respectivas generaciones, pero eran iletrados comparados con los modernos hombres de ciencia. Quizá la ética del paganismo satisfizo las necesidades del inculto pueblo de la antigüedad, pero no fue sino hasta el advenimiento de la luminosa estrella de Belén que se hizo manifiesto el verdadero camino a la perfección moral y al sendero de la salvación. Antiguamente la brutalidad era la regla, la virtud y la espiritualidad la excepción. Ahora el más lerdo puede leer la voluntad de Dios en su palabra reveladora. El hombre tiene toda clase de incentivos para ser bueno y estar constantemente mejorándose. Esa es la perspectiva de su tiempo. Y ella dice, o sea, ante esto que parece ser una situación generalizada, ella dice, estas son las suposiciones. ¿Cuáles son los hechos? Por un lado, un clero no espiritual, dogmático, muy frecuentemente libertino, una multitud de sectas y de tres religiones guerreando discordia en vez de unión, dogmas sin pruebas, predicadores amantes de la sensación y feligreses buscadores de riqueza y poder, hipocresía y fanatismo, procreados por las exigencias tiránicas de la respetabilidad, dominan nuestros días y la sinceridad y la verdadera piedad son excepciones. Por otro lado, hipótesis científicas construidas sobre arena, sin acuerdo sobre una sola cuestión, rencorosas disputas y envidia, una tendencia general al materialismo, una lucha a muerte entre la ciencia y la tecnología por infalibilidad, un conflicto de épocas. Cuando nosotros leemos esto y todo lo que sigue, nos damos cuenta que esa lucha en nuestros días, entre comillas, sigue, ¿no? Porque pareciera que se aliaron o casi prácticamente se fundieron estos órdenes de poder que Blavatsky siempre denunció, ¿no? En la clave de la teosofía queda muy claramente expuesto, ¿sí? Estos órdenes del poder, la explotación del hombre por el hombre mismo, de la educación puesta al servicio de esa explotación, ¿no? Cómo condenaba estos medios de apropiación de la educación, la privatización de la misma. Entonces, veamos esta guerra entre la religión, entre comillas, y la ciencia, una ciencia que explota no solamente al hombre, también a los otros reinos, ¿no? Una ciencia que testa con animales, que vivisecciona, que maltrata, que, híjola, ¿no? O sea, a nuestros días, ¿cómo entonces puede ser que llamemos ciencia a ese fenómeno, ¿no? A eso que ocurre? En términos de la ciencia ocultista, en lo que se expresa en este diálogo de TTTs, es un diálogo largo, quienes tengan la oportunidad, búsquenlo.
porque no está en estos 2 tomos de lo que se llama Diálogos de Platón, ¿no? Pues por ahí anda en la red, yo tengo un PDF, búsquelo si está. En esos términos no se refiere a la ciencia, ¿no? O sea, lo que ahora se postula como científico no lo es, y por lo tanto hay una ruptura de la tradición. Entonces, eso primero para comprender que sí hay un problema, que sí hay estudiantes o estudiosos de la teosofía que no acabamos de hacer clic comprendiendo a qué se refiere cuando se habla de la ciencia, ¿no? Y entonces en este mismo libro, después de haber leído Ante el velo, en este libro que habla sobre vivir la teosofía, menciona que hay 2 cuestiones o 2 principios fundamentales que todo estudiante de teosofía debe reconocer, debe aprender, así como Blavatsky en la clave de la teosofía dice que hay 2 leyes que todo estudiante y que además debiera enseñársele a todo pequeño, ¿sí? Que son la ley de la reencarnación y la ley del karma. Y con esas 2 ya estamos, cuando las aprendemos bien y las comprendemos en la naturaleza, estamos del otro lado, ¿no? Así igual se menciona aquí que el estudiante debe reconocer plenamente, dice, 2 principios fundamentales. El primero, que la teosofía es una gran síntesis de la religión, la filosofía y la ciencia. Entender que cuando estudiamos teosofía estamos estudiando la sabiduría acumulada de todas las edades. Eso es la doctrina secreta. La doctrina secreta no son 2 libros, no son 2 tomos o 3 con el que se perdió, o quien tiene la edición de 6, ¿no? La doctrina secreta es este corpus de la cosmovisión, de la tradición Aryabharta que dejó escrita y que todos los que han querido beber de este manantial, pues la han traído a lo largo de la historia en distintos idiomas, ¿no? Adaptándose así al tiempo que le corresponde. Por un lado, tenemos que saber lo que estudiamos, que es la tradición de la sabiduría. No es un conjunto de hipótesis o de teorías, son leyes comprobables de la naturaleza. Cuando nosotros no sabemos lo que estudiamos, cuando estudiamos teosofía, es cuando dudamos, ¿sí? Ahí es cuando entonces no sabemos cómo vivirlo, porque no sabemos que se trata de tradición, no se trata de opiniones. Y más adelante hay una pequeña tablita que nos sirve para diferenciar entre lo que son opiniones y es la tradición. Por un lado, entonces, tener claro lo que es la teosofía. Y por el otro, ¿de qué trata? O sea, sí, es esta síntesis de religión, filosofía y ciencia, pero precisamente como síntesis, la teosofía se interesa, toca y afecta las fuerzas causales del sí. Y si notan, sí está con S mayúscula, ¿no? Ya saben que aquí se le da énfasis a un significado eh, superior, espiritual, de otro orden, cuando una palabra se escribe con una mayúscula. Por ejemplo, el caso de ego, ¿no? No es lo mismo un ego temporal, que incluso lo estamos escribiéndolo con E minúscula, a un ego reencarnante con una E mayúscula. ¿Sí? Entonces se trata de estas fuerzas causales del sí que producen como efectos miriadas de formas. Esto está interesante. ¿Cómo entonces yo puedo ahora entender, ¿no? Dice, cuando el estudiante comprenda esto, su tarea se hará menos difícil. Tal reconocimiento lo conducirá inevitablemente a estudiar cada verdad teosófica desde 3 puntos de vista. Y cada punto de vista corresponde con una de las 3 esferas: espíritu, mente y materia. Y si ustedes ven estos 3 puntos de vista, son esta clasificación trina que se le daba a los estudiantes exotéricos de las escuelas neoplatónicas, ¿no? Entonces, cuando se habla del espíritu, se habla del nous de los griegos, ¿no? Cuando se habla de la mente, se habla de la psique, que es esta unión o esta concatenación de 2 principios que son manas y kama. No se pueden separar. De hecho, durante la vigilia o la vida, estos 7 están unidos. ¿Cuándo empiezan a separarse? En el momento de la muerte física. Entonces ocurre la primera separación y de ahí hay otras. ¿Sí? Entonces, estos 3 puntos, espíritu, mente y materia, pero además también aplicar toda verdad en 3 esferas distintas. Es decir, en el corazón, la cabeza y las manos. Y esto es una metáfora, porque cada estadio tiene una correspondencia, decíamos, con estas 3 yogas, ¿no? Que se hablaba al principio. Tal estudio práctica muy pronto, porque habla de la práctica, ¿no? O sea, no solamente estudiarlo.
y práctica, muy pronto lo convencerán de que la síntesis está enraizada en y procede del interior de su propio ser espiritual. ¿Qué significa esto? A veces pensamos que somos de tal o cual manera porque lo leímos en un libro, pero pasar del haberlo leído a la certeza tiene que ver con practicarlo hasta que nos volvemos uno con esas máximas, con esas leyes de la naturaleza, leyes como la compasión, la fraternidad, ya no son algo en abstracto de que quiero ser bueno, pero no puedo ser bueno. Y además no sé por qué no puedo ser bueno. Aquí, pasando de la filosofía y del estudio, que es la Jnana Yoga, eso nos da las herramientas y la comprensión para aplicarlo. En primera lo vamos a practicar y después lo vamos a vivir de manera natural. ¿Sí? Y sigue diciendo que afecta por sus hechos las acciones de otros a través de sus gustos y aversiones, los gozos y sufrimientos de otros por medio de sus pensamientos, las mentes de otros y que a su vez él es así afectado por otros. Aquí, híjola, tiene muy poquitos años quizás que empezamos a relacionar que lo que pensamos tiene que ver con lo que vivimos, pero lo que pensamos no solo nos involucra a nosotros, involucra en sí a todo el reino humano y no solamente a lo humano, involucra también a los reinos que están, que vienen detrás, ¿no? Y los que están, los que ya pasaron esta forma humana, lo que pensamos. Por eso cuando se habla de estos poderes latentes en el hombre, pues hay poderes latentes, pero hay poderes activos que tampoco todavía hemos estudiado. Hay un libro muy bueno de Annie Besant que habla sobre el poder del pensamiento. De qué manera todo el tiempo estamos creando lo que pensamos. ¿Sí? Estos, como le llama un físico actual que se apellida Garnier, él es francés, estos futuros potenciales que pensamos de continuo y que ya sabemos los que estudiamos teosofía, que lanzamos a la luz astral y qué futuro potencial vamos a actualizar, es decir, a vivir en un presente el que más pensamos. Pero ese futuro potencial que lanzamos a la luz astral queda disponible no solo para nosotros, sino para todos, ¿no? ¿Y qué no va a actualizar? Pues el que más lo piense. Entonces, por allí, en el cartel de la presentación, me hizo mucho clic que de repente ves así un conjunto de personas que tan solo un detalle como el color de la piel hace bien diferente su forma de pensar. Uno con respecto del otro o con respecto de sí mismo. Tiene diferentes pensamientos. Como estos futuros potenciales que lanzamos en la luz astral de guerras, ¿no? De miedos a los virus, por ejemplo, de terror a la naturaleza, como si la naturaleza no fuera la que nos alimenta. ¿Cómo le explicas a un niño que no juegue con la tierra cuando lo que se come viene de la tierra? Es como paradójico, ¿no? En un lenguaje teosófico eso es antiteosófico. Por más que tú laves una lechuga, esa lechuga viene de la tierra. Entonces, si al niño le enseñas que la tierra es sucia, pues es sucio lo que se come, ¿no? Y es sucio incluso él mismo, ¿no? O sea, nuestra materia está hecha de prakriti, de esa materia. Y acuérdense que en este capítulo de La deidad del cosmos y el hombre, que es un libro que nosotros recomendamos mucho porque da mucha lucidez, ¿no? Tiene un capitulaje muy interesante. Entonces, hay un capítulo que habla sobre elementos y elementales y cuáles son los elementos de la tabla periódica y cuáles son los elementales, es decir, las fuerzas de la naturaleza que viven tras esos elementos de la tabla periódica. O sea, estos elementales vivifican esos elementos. Entonces, no podemos temerle a lo que surge de la combinación de estas fuerzas de la naturaleza. Por más que nos entrenen para temerles, no debemos hacer eso. Todo, lo primero que versa el proemio es que lo que nosotros vemos es un conjunto de energías manifestadas, densas, haciéndose físicas, corporificadas. Entonces, temerle a esas fuerzas es una contradicción. Aquí es donde empezamos entonces a intentar practicar lo que estudiamos. Ahora, estas tres esferas, ¿no? ¿Cómo tienen una traducción? ¿Sí? Esta teosofía que se revela como una síntesis, nos dice el extracto de ese texto, una síntesis de la filosofía, la ciencia y la religión. ¿A qué se refiere con la filosofía? Al aprendizaje.
hace una analogía ahí en ese extracto del texto. La filosofía se refiere al aprendizaje o corresponde con la ñana yoga, la yoga del conocimiento, la yoga de la sabiduría, que no es la misma sabiduría que Atman o Atmavidya, son dos distintas, porque una es la que es y otra es cómo la introyecto o cómo la comprendo o cómo me es revelada. Los antiguos indos veían todos los matices. Desgraciadamente en Occidente ya nosotros, el rojo para nosotros es rojo y pasamos del rojo al amarillo y del amarillo al cian, ¿no? O al azul. ¿Qué pasa con el verde, no? O sea, ellos podían ver todos estos elementos de la naturaleza, todos estos tattvas diferenciados en las distintas horas del día, ¿no? Y la actividad que tenían estos elementales en las distintas horas del día. Entonces, no solo tenían estos 5 tattvas visibles y otros 2 que todavía no podemos ver porque nos faltan todavía rondas y razas, ¿sí? Ellos veían todos estos matices. Entonces, en su lenguaje también utilizan toda una gama, ¿no? Por eso es que no es lo mismo la ñana yoga que el Atma Vidya. Pero la ñana yoga tiene que ver con la filosofía. Ya se llega a nosotros traducido así como filosofía. Y la ciencia tiene que ver con la práctica. Tiene que ver con la bhakti, con la devoción. Si no hay devoción, no hay conocimiento, por elevado que sea, no hay conocimiento que se pueda aplicar. Y la tercera es la karma yoga, que es la religión, la vivencia, la experiencia. No es lo mismo decir todos somos uno que vivirlo cuando voy a comer un animal, ¿sí? Porque en la vivencia está la experiencia. Cuando un hombre o mujer es capaz de romper la frontera de su percatación, de que yo soy esto y tengo hambre, y ves el animal y dices, pero es que él está viviendo igual que yo, y su experiencia es tan válida como la mía, o sea, rompes esa frontera y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Quién me dijo que esto es una manera de preservar el cuerpo sano, ¿no? Empezamos a indagar. La indagación, el involucrarse con la tradición. Estos años por generaciones, largas generaciones, haciendo trabajos extenuantes, mujeres teniendo por lo menos 6, 7 hijos, a veces hasta 11, con esas alimentaciones veganas, ¿no? Es sorprendente. Y en este mismo texto, pues se menciona que con estas 3 esferas, con estos 3 aspectos, se llega a uno cuarto, que es un altruismo superior, que tiene que ver con el alma superior y que muy detrás de todo esto está lo absoluto. Y entonces ya sabemos, los que estudian la yoga, que si se unen estas 3 yogas, hay una cuarta que es la Raja Yoga, ¿no? La yoga real o la yoga de los reyes. Y sigue diciendo el practicar, aprender, vivir por y como el todo es manifestar el poder viviente de la teosofía que yace latente, enterrado profundamente en el corazón de todo hombre. ¿Qué evita que podamos vivirlo? El egoísmo, ¿no? O sea, sabemos que en palabras de un Mahatma no hay peor egoísmo que la separatividad, ¿no? Entonces, egoísmo se comprende como sentirse separado, no ponerse en el lugar del otro. No es solamente una aspiración de ser buenos. Cuando se aspira a ser bueno y no se tiene comprensión, pues no hay una manera de practicar nada porque no hay conocimiento. Cuando se estudia teosofía se sabe qué se debe practicar y cómo, ¿sí? Y cómo cada una de estas todavía están relacionadas con los principios y con los planos, ¿no? Entonces ya cada uno podrá ir haciendo sus propias reflexiones y decir, a ver, la filosofía sí tiene que ver con el aprendizaje, pero con la ñana yoga, entonces tiene que ver como con manas tirándole hacia Budi, ¿no? Pero la práctica, que también es la devoción, también tiene que ver con manas, ¿no? Y también tiene que ver con Budi. Pero la vivencia, porque ya es una vivencia consciente, no es una vivencia de que porque desperté voy a hacer lo mismo de siempre. Ir al trabajo porque tengo que checar, porque tengo que cobrar, porque viene la quincena, porque hay que pagar las cuentas. O sea, romper esa inercia de una vida aparente por una vida en términos, ¿no?, de la yoga. Entonces ahí es donde descubrimos que en realidad estos no están separados, como tampoco están separados los principios, que el cuerpo funciona con estas 7 entidades, o este cuerpo más estas 6 entidades, siempre están unidas y son un todo.
y que por lo tanto no puede haber algo que le afecte solamente en algunos niveles y que no le afecte en otros. Y aquí viene este asunto de la mente, la salud, cómo afecta, qué es realmente lo que enferma al cuerpo. Esas son cuestiones que incluso Rada Bonier expuso en este libro que se llama Regeneración Humana, ¿no? Son libros bien interesantes porque como un pensamiento oriental trata de darle un poco de luz a la mente occidental, ¿no? En términos de que la mente occidental pues, se siente separada de... ¿sí? Bueno, la teosofía propugna la vida simple. Aquí ya vamos a ver cómo concretar este objetivo, ¿no? La teosofía propugna la vida simple, señalando insistentemente de muchas maneras que el poder por el que vivimos es de un carácter simple, tanto en su origen como en sus operaciones. La humanidad se ha desviado de esta simplicidad y ha asumido millones de complejos buscando el conocimiento fuera de sí y a la divinidad en otros y no en sí mismo, ¿no? Entonces siempre estamos necesitando que alguien nos salve, que alguien nos rescate, que alguien nos diga cómo hacerlo, que alguien me dirija a una meditación, ¿no? O sea, no puede alguien dirigirte una meditación y vamos a ver por qué en términos y en los niveles de concentración y de autoconocimiento. Pues nadie me puede conocer más que yo, entonces nadie me puede dirigir como ser yo. Caemos en paradojas, ¿no? Entonces dice en este texto, vemos división donde debería o donde hay solidaridad. ¿No? Hay una separación entre ciencia y religión. Y en términos de Blavatsky, si queremos que nos quede un poco más claro, hay que ir a ese artículo de Ante el velo. Y otra vez el objetivo, explicar cuál es el modo de vida idóneo para un estudiante que desea progresar con rapidez, o sea, además dice con rapidez en su trabajo teosófico. Fácil, la renuncia. Y no habría mayor explicación, ¿no? O sea, porque hablamos de que la teosofía es simple. Entonces, renuncia. ¿Sí? Ahora, hay un extracto de cartas Mahatma que aparece en esa antología también, donde da una mini lista. Y para mostrarte qué ciencia tan exacta es el ocultismo, permíteme decirte que los medios de los que nos valemos, dice el Mahatma, están todos trazados para nosotros desde el más mínimo detalle en un código tan antiguo como la humanidad. Pero cada uno de nosotros tiene que empezar por el principio, no por el final. Nuestras leyes son tan inmutables como las de la naturaleza y fueron conocidas por el hombre y la eternidad antes de que ese ensoberbecido gallo silvestre, la ciencia moderna, hubiese salido de su cascarón. Si no te he dado el modus operandi o comenzado por el lado equivocado, te he enseñado al menos que nosotros construimos nuestra filosofía sobre la experimentación y la deducción. ¿Sí? Entonces, las ciencias que promulga la teosofía son ciencias experimentales, son basadas en el método empírico, ¿sí? Son comprobadas en todos los departamentos de la naturaleza. Pero aquí en las cartas le da todavía algunos tips y dice, aprende primero nuestras leyes y educa tus percepciones, querido hermano. Controla tus poderes involuntarios y desarrolla tu voluntad en la verdadera dirección y llegarás a ser un maestro en vez de un aprendiz. Hay mucho que se puede todavía tratar de estos puntos. Es muy pequeñito esto, pero nos está diciendo otra vez que debemos estudiar las leyes de la naturaleza sin temerle a la naturaleza, ¿sí? Educar las percepciones, lo que percibo es real, eso que percibo dónde está, en el otro o en mí. Partimos quizás de aforismos más actuales como toda percatación es proyección. Controla tus poderes involuntarios. El pensamiento habíamos pensado que es un poder. Poderes involuntarios. Desarrolla tu voluntad en la verdadera dirección. ¿Cuál es la verdadera dirección? Hacer mi voluntad, ¿no? Hacer la voluntad propia es tanto como pensar que partimos de saberlo todo, ¿no?
Y aquí tenemos este punto medio que decíamos, ¿no? Donde está el reino humano, justo nosotros ahora, a la mitad del viaje, venimos de todos los reinos, entre comillas venimos porque realmente quien hace el viaje es la conciencia, ¿no? Entonces pasa por los reinos elementales, después el mineral, después el vegetal, después el animal, llega al reino humano, ahí aprende del discernimiento que es el viveka, y de ahí, de regreso. Los que gusten, ¿no? Porque aparte Blavatsky dice, hay buenos elementos y hay malos elementos, y en la clave de la teosofía dice, a nadie se le puede obligar. Entonces, no, todavía nos da a elegir si queremos hacerlo o no. Y entonces vamos en ese arco de regreso. Un poquito como para más o menos graficar estos reinos. Grados de gnosis. Plotino, el alumno de Amonio Sacas, que formaba parte de los teodidactoi, que eran los enseñados por Dios, ¿sí? Menciona que la gnosis secreta o el conocimiento de la teosofía tiene 3 grados. El grado de gnosis es la opinión, que parte o que tiene que ver con la sensación y percepción, la sensación, los sentidos físicos, lo que veo, lo que toco, lo que gusto, etcétera. La ciencia, que es la dialéctica, que ya implica un conocimiento superior, ¿no? Que ya implica la indagación, ¿sí? Y el último, que es la iluminación. Estos 3 grados de gnosis, ¿sí? Van poco a poco acercándose a la tradición. La iluminación, que tiene que ver con la intuición, la razón subordinada, el conocimiento absoluto fundamentado en la identificación de la mente con el objeto conocido. La identificación de la mente con el objeto conocido. La iluminación tiene que ver con la meditación a través de sus pasos, ¿no? Los niveles de cómo me voy a acercar a una meditación o cómo vivir en meditación. La teosofía todavía dice en estos escritos coleccionados HPB, la teosofía desarrolla en el hombre una contemplación directa, de tal forma que bajo la influencia y el conocimiento de la hiponoia, el significado subyacente, el hombre concibe pensamientos divinos, ve todas las cosas como ellas son realmente y finalmente llega a ser receptor del alma del mundo. Entonces ya no existe esta barrera de la separación, hay una identificación con la unidad, se percibe como uno con todo, no en términos de un discurso o de algo que solamente se dice, sino en términos de vivirlo, de experimentarlo. Algunas personas dicen, es que yo me esfuerzo por no comer carne, es que no te tienes que esforzar, es que es algo natural. ¿Por qué tomar la vida de otro? No entiendo por qué habría, y sin embargo todos hemos pasado esta ruta, ¿no? Porque en Occidente a todos nos acostumbran. Esto fue algo implantado, ¿no? Los naturales de aquí pues no tenían una dieta basada así en el placer de la alimentación, ¿no? Hay cartas de relación que se han estudiado hasta la fecha en donde los nuevos gobernantes aquí, que obviamente eran españoles, hacían cartas a la corona española para pedirles licencia de que los naturales rompieran esas dietas tan estrictas, ¿sí? Es un hecho real que ellos no estaban tan prestos a ese tipo de placeres. Tenían una vida mesurada, ¿no? Por ahí nosotros, leyendo esto de la Mexicayot, encontrábamos que desde pequeñitos iniciaban comiendo media tortilla y cuando ya eran adultos, lo más que podían comerse eran 2, ¿no? Qué difícil, ¿no? Entonces sí habla de una subraza que era muy disciplinada, ¿no? Aparte la limpieza diario, los ritos, el levantarse demasiado temprano, cómo educaban a los niños, subían todos los días al monte, la montaña, el cerro que tuvieran cercano, ¿no? O sea, era realmente una práctica constante con una mirada puesta en la perfección, ¿no? Como lo hacían los egipcios también. Y ya para terminar esta última diapositiva, algunos queremos una definición de lo que es la meditación, pero la realidad es que no hace falta una vez que se nos describen todos estos niveles. Aquí el llama es el más básico o el menor, ¿sí? Hasta cuando nosotros ya llegamos a llana, que decíamos que rastreando esta palabra, tiene orígenes en Xian o Qian, ¿sí? Meditación es un equivalente a ñana y a yan. Estas estancias del Xian que perdieron el formato para nosotros
los occidentales, porque originalmente estaban escritos en sutras o en cantos y que no se le enseñaban a cualquiera, que para que se les enseñara tenían que haber pasado ciertos niveles de preparación del idioma, la lengua y etcétera, desde pequeñitos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya llegamos a medio tener un atisbo de lo que es la ñana yoga o lo que es el yana, ya sabemos por qué se exige esto, ¿no? El yama, que es las abstinencias, ¿no? Alcohol, tabaco, más de una pareja sexual, la carne animal, ¿no? Ahí con ese, híjola, ya algunos podrían decir, ahí luego, ¿no? O podríamos decir ahí luego, bueno, a lo mejor pasa uno ahí como que de panzazo y ni llama, la renuncia, ¿no? Híjola, pero ¿cómo? El carro me es necesario, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, es que la pantalla, el celular, es que no puedo, ¿no? Es toda esta tecnología que nos facilita tanto y que confundimos con necesidades, ¿no? En la sana, que son las posturas, ¿no? Obviamente hay que tener un cuerpo flexible para hacer estas posiciones. Pranayama, que son las respiraciones. Hay personas que se brincan todo esto y empiezan con las asanas y los pranayamas, ¿no? Y de ahí nos vamos ya a los tres más sutiles que tienen que ver con la concentración, con la fusión, con aquello que se concentra, y con el yana, que ya es la meditación. Así que yo no creo que en un mundo tan occidentalizado o tan codependiente de cosas pueda haber realmente una meditación en términos en que esta ruta nos lo plantea, ¿no? Prácticamente es una pérdida de la autoconciencia. Es algo que le sucede en las conciencias nivel Mahatma, ¿no? Nivel Budas, que se funden y que luego de estos viajes, podría decirlo, regresan transformados. Esto que Giordano Bruno llamaba la transubstanciación. Es el fundirse, pero se regresa con, yo me imagino, ¿no? Con ciertos atisbos de lo que es el todo. Hay una transformación, una transfiguración. Ya no vuelve el que se fue. Y esto que le ocurre a los que se iluminan. Que se hablaba en las iniciaciones de los misterios. Entonces yo lo voy a dejar aquí para que pues, si alguien tiene ahí algún comentario, pues pueda hacerlo, ¿no? Tengamos unos 10, 15 minutos para hacerlo. Manuel, muchas gracias. Pues a ver quién tiene ahí una participación, quién se anima. Perfecto, Tere, mil gracias. Vamos a ir revisando manos levantadas, por favor. En guste darnos algún comentario, las vamos a ir checando de arriba abajo. Vale, yo tengo un primer comentario, Tere. No sé si pudiéramos regresar. Yo estaba tomando mis notas porque pues, sí hay temas bastante interesantes. Y hay un slide, donde tenías, creo que era un slide antes de donde viene lo de la opinión, la ciencia, la iluminación, donde venía como que algunas reglitas, de los maestros, ¿no? De las cartas Mahatma, que decía, por ejemplo, aprende primero nuestras leyes, educa tus percepciones. Esa parte me llamó bastante la atención. No sé si pudiéramos tal vez revisarla de nuevo y profundizar, porque esa está bastante buena. Esa, Y justamente. la verdad es que sí, personalmente soy un poco recelosa para estudiar las cartas Mahatma, ¿no? Hace unos años vinieron unas hermanas de Costa Rica precisamente a darnos un taller en Cholula sobre el tema fue las cartas Mahatma. Y antes de empezar con las conferencias como tal, fueron creo que 2, 3 días, una de ellas dijo muy atinadamente, hay que tomar en cuenta que estudiar las cartas Mahatma es leer la correspondencia ajena, ¿no? Y Eso me sí. quedé pensando mucho en eso que ella dijo, y yo no sé si es como respeto o ya es como una exageración de mi parte, pero sí soy un poquito, siempre leo las extractos como por terceras, ¿no? Y este es el caso, porque esta parte viene en esta antología de principios axiomas de la y doctrinas de la filosofía esotérica, ¿no? Entonces, cuando KH
le explique esto a Sinet, ¿sí? Acerca de la preparación, pero antes de la preparación, o sea, para comprender la ciencia esotérica ya debe haber una preparación. Y es lo que le dice KH. ¿Sí? ¿Cómo vas a comprender la ciencia esotérica con una mente racional, con una mente occidental, con una mente que no es capaz quizás de ponerse en una experiencia, en una vivencia con el todo? ¿No? Y le dice esto, le explica que para mostrarle qué ciencia tan exacta es el ocultismo, le dice, permíteme decirte que los medios de los que nos valemos, o sea, no solamente él, sino también los otros Mahatmas, están todos trazados para nosotros desde el más mínimo detalle en un código tan antiguo como la humanidad. ¿Esto qué significa? Ellos van jerarquizándose a partir de la disciplina, de la devoción, de la entrega con este plan divino, ¿sí? Pero lo van haciendo a partir de códigos. Hay un capítulo, que creo que es el capítulo 5 en Atma Vidya 7, que se volvió un libro que habla precisamente de los Mahatmas y habla de las experiencias que ellos vivían, que siguen procesando iniciaciones y que incluso había quienes se mostraban atemorizados porque no sabían de qué iban a seguir siendo procesados, ¿no? Pero lo que sí sabían es que los que regresaban de estas experiencias no eran los mismos que se iban, ¿sí? Entonces se refiere a estos códigos que obviamente hay un aforismo que dice, un Mahatma solo puede ser comprendido por otro Mahatma, ¿no? Entonces ponernos a lucubrar quizás va a sonar un poco jactancioso, porque esos códigos solo son develados entre ellos, ¿no? Pero hasta aquí él está explicando, ¿no? Él está como guiando, que tiene que tener la confianza puesta en esa tradición, ¿sí? Y sigue diciendo, pero cada uno de nosotros tiene que empezar por el principio y no por el final. Nuestras leyes son tan inmutables como las de la naturaleza y fueron conocidas por el hombre y la eternidad antes de que ese ensoberbecido gallo silvestre, la ciencia moderna, hubiese salido de su cascarón. Aquí en Blavatsky en Ante el Velo menciona dónde fue esa ruptura, ¿no? Quien ridiculizó la tradición fue Aristóteles y lo llama un testigo no confiable en ese mismo artículo. Entonces sí hay que echarle una leída para entender en términos de Blavatsky por qué Aristóteles es un sujeto no confiable o un testigo no confiable. ¿Por qué se tuvo que guardar la tradición nuevamente? Definitivamente que lo que pasó con Sócrates tuvo que ver, ¿no? El juicio de Sócrates. Y dice, si no te he dado el modus operandi o comenzado por el lado equivocado, te he enseñado al menos que nosotros construimos nuestra filosofía sobre la experimentación y la deducción. Es decir, el involucrarse con esas leyes de la naturaleza. Involucrarse tiene que ver con perder el miedo, ¿sí? Que es, quienes han leído las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, de Carlos Castaneda, saben que el primer enemigo natural del hombre es el miedo, ¿no? Cuando tenemos miedo nos paralizamos. El miedo en ninguna forma de manifestación es necesario ni útil, porque nos impide involucrarnos. Entonces ahí le empieza a hacer esta pequeña lista. Aprende primero nuestras leyes, y en ese punto es que yo creo que la mayoría de estudiantes estamos, ¿no? Aprendiendo las leyes. Dice después, y educa tus percepciones, querido hermano. Tus percepciones, o sea, ¿qué tan ilusorio es lo que percibo? ¿Cómo es que me percato de ciertas cosas? En algunas conferencias, cuando todavía eran presenciales, me dio mucha curiosidad que una asistente me cuestionó lo que estábamos comentando ese día. Yo exponía que la parte más oculta de toda la tradición es hacerse responsable de que uno se percata de lo que uno es. Y entonces ella me dijo, ¿eso qué significa? Por ejemplo, si yo veo un borracho en la calle, ¿significa que yo soy borracha? Y me dio sorpresa, primero que haya puesto ese ejemplo, ¿no? Y le dije, bueno, cada quien es responsable de lo que ve. Y no conforme con esa respuesta, ella se me queda viendo y me dice, bueno, ajá, pero ¿y si sí es un borracho? Pues estaba muy preocupada por el otro, ¿no? Entonces, esta profundidad de la comprensión, de responsabilizarnos de estas percepciones, de esto de lo que nos percatamos, ¿sí?
se dice que las cosas no tienen forma. O sea, cuando nosotros somos pequeñitos, en realidad no hay formas. Aprendemos esas formas porque alguien más nos dice cómo son las cosas. ¿Sí? Esto todavía vuelve un poquito más interesante ese punto con respecto de las percepciones. Y después dice además, controla tus poderes involuntarios. Y entonces vemos que dentro de esos poderes involuntarios está el poder del pensamiento. Pero para conocer el pensamiento debemos partir, híjola, de que hay dos tipos de pensamientos. ¿Sí? Unos que son, todos son ajenos, además. Esto está interesante porque en realidad los pensamientos no son nuestros, sino que están como forma de energías en la luz astral. Y nosotros decidimos, entre comillas, decidimos porque lo hacemos realmente de manera inconsciente, pero nosotros le damos cabida a los pensamientos. Hay pensamientos benevolentes y pensamientos parasitarios, ¿sí? Los pensamientos benevolentes, ¿cómo se entiende la benevolencia en términos del pensamiento? Nosotros debemos pensar lo que queremos que se piense de nosotros. Eso es benevolencia, ¿sí? Entonces, hablamos de este punto está muy ligado con las percepciones. ¿Por qué pensar que el otro es malo? ¿Por qué pensar que del otro que es un bebedor? ¿Por qué pensar del otro que sí? Tiene que ver con las percataciones. ¿Por qué me percato de eso? ¿Por qué estoy viendo eso en el otro? O como algunos dicen, pues si alguien me ve a mí como una mala persona, el problema lo tiene el otro, no yo. A mí esos puntos me cuestan trabajo. Yo debo ser sincera aquí, sobre todo en un país como el nuestro con tantos retos, ¿no? Y en un tiempo como el que estamos viviendo, estos puntos me cuestan mucho trabajo. Mantener la benevolencia es bien difícil. Es un reto en nuestro país. Pensar del otro lo que yo quisiera que se pensara de mí es difícil, ¿no? Y después de estos, dice todavía, desarrolla tu voluntad en la verdadera dirección. Entonces pareciera que aquí hay estas tres energías de las que habla este físico que yo mencioné hace un rato, que es Garnier, ¿sí? Para nosotros para restablecer o entablar una relación con nuestro, lo que en términos teosóficos es el sí superior, o esa conciencia despierta o activa en nosotros, debe haber ciertas condiciones. Y en esas condiciones, porque se mueven como energías, es el evitar quejarnos, es el mantenernos en benevolencia, es decir, pensar del otro lo que quisiéramos que pensaran de nosotros. Y el tercero tiene que ver con la voluntad. No poner una voluntad personal o en términos de mi capricho, ¿no? Eso lo deja más claro Jeffrey Farthing cuando dice, se trata de, la voluntad no tiene que ver con lo individual, con lo personal, con el cuaternario inferior. Voluntad tiene que ver con ese plan divino. Entonces vemos que el occidental está muy arraigado a satisfacer sus deseos, porque en Occidente así nos enseñan. No sé, vivimos una educación basada en la competencia y desde ahí ya estamos deseando ser mejor que los otros. Estos ejemplos que ponía P. Krishna, este sobrino de Krishnamurti, él decía, solo en Occidente hay estos concursos para ver quién es más rápido que el otro. Y cada año van rompiendo marcas, así sea por segundos, por fragmentos de tiempo casi imperceptibles. O sea, esa competencia que mueve al occidental que no le hace bien a nadie. Él dice, ¿a quién le interesa que uno haya roto el récord por 1 o 2 segundos? ¿A quién le interesa eso? ¿No? Pero nosotros como occidentales lo vemos. Incluso puede haber gente que se compre camisetas que digan el nombre del nuevo campeón velocista o del futbolista que gana más o del rapero, ¿no? O sea, esas cosas que en realidad carecen de importancia. Entonces, más o menos, esto es lo que le explica, pero yo la verdad me quedaría, o sea, de todas estas, me quedaría con la primera. Aprende primero nuestras leyes. La ciencia de la que ellos hablan es esta ciencia de la experimentación y la deducción basada en las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Eso es con lo que yo primero empezaría.
Perfecto, Tere, pues muchísimas gracias, mucho más aclarado. Y vaya, de hecho, pues ahora que reviso con lo que comentas y leyéndolo por segunda vez, pues como que ya lo reflexiono mejor. O sea, estos bullets son bien interesantes, ¿no? Porque como que te dicen, a ver, antes de empezar a hacer cualquier cosa, primero estudia, ¿no? O sea, como que memorízate, grábate esto para que después, ya que lo tienes accesible en la mente, cercano, ahora sí lo puedas cuestionar, ¿no? Que era lo que pasaba tal vez en tiempos de antaño, ¿no? Cuando a la gente, por ejemplo, se le pedía en la India memorizarse fragmentos completos o a veces todo el Bhagavad Gita, ¿no? Y luego el segundo punto de educa tus percepciones, pues esto es súper importante, ¿no? O sea, si yo voy a desarrollar toda mi voluntad hacia algo, pero lo que yo creo que es correcto realmente no lo es, pues voy a generar tal vez un daño enorme a otros, ¿no? Y es lo que pasa, pues puede haber, no voy a decir, políticos que tal vez ellos pueden creer que están en la visión correcta de hacia dónde tienen que ir las cosas. Habrá algunos casos y en ese afán de arreglar el mundo de lo que ellos creen que es lo correcto, pues pueden echarlo a perder, ¿no? Y el problema es que estas personas pues tienen poderes que los usan involuntariamente, ¿no? Pueden ser excelentes oradores, pueden ser personas que que tengan una gran capacidad de convencer a otros. Y si estas personas con esa voluntad y con esas facultades mal usadas, todo por culpa de tener una visión incorrecta, las llevan a cabo hasta sus últimas consecuencias, pues pueden afectar a muchísima gente, ¿no? Entonces está bien interesante lo de los puntos, de primero ten claro qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, hacia dónde debes de ir. Si tienes facultades, identifica cuáles son para que no hagas mal uso de ellas. Ahorita, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que está todo este tema de los influencers, personas que emiten una opinión y esa opinión genera una consecuencia sobre miles o cientos de miles de personas, ¿no? Y a veces por un desplante involuntario, pues pueden usar esa facultad y darle un resultado atroz, ¿no? Y por último, este tema de la voluntad, que pues es lo que mueve todo, ¿no? Lo que mueve masas. Muchísimo más claro ya. Pues Tere, muchísimas gracias. Me queda bastante esclarecido este tema. Perfecto. Sí, Manuel. Y bueno, veo que hay más comentarios. Hay una mano levantada de Carlos Chávez. Adelante, Carlos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Creo que es en el mismo tema. Tere habla de esta pseudoeducación que entendí como algo actual o desde hace mucho tiempo, pero que es como una domesticación que precisamente pues, nos ha como dividido, separado de nuestra naturaleza divina en donde estamos o estoy más bien tan sumergido en un consumismo desmedido, a pesar de creer y pensar que estoy trabajando lo contrario, pues termino dándome cuenta que ahorita con la plática que diste desde cosas muy, desde lo más particular a lo más general, pues se da cuenta uno que, o me doy cuenta que estoy sumergido, ¿no? En este consumismo. Y hablabas de estas leyes que me llamaron la atención, que sería importante que desde niño sería importante aprender, o me hubiera gustado a mí, todavía a mi edad, pues aprender lo que decías de la ley de la reencarnación y el karma, que eran como unas leyes muy principales. No sé si aprenderlas como niño, la forma de entenderlo sería, o si pongo mi mente ahorita como de un niño y se me hablara de la reencarnación y el karma, sería como el entender la muerte, pero desde un punto de vista bonito, no sé, diciéndolo de una forma romántica, y el karma pues como un mandamiento como de haz el bien con tu prójimo y pues tener estas verdades involuntarias, pues tratarlas desde niño como irlas puliendo. Es ese mi comentario y mi duda o pregunta, o si me puedes complementar. Gracias a todos y gracias, Tere. Gracias, Carlos. Sí, la verdad es que casi siempre estudiamos, aunque se dice que estamos estudiando siempre lo mismo, lo estudiamos casi siempre en el mismo nivel. En esta misma antología se habla de karma. La palabra karma viene de la raíz kur, que es sánscrito, que significa hacer, ¿no? Pero desde ahí ya nosotros empezamos a reflexionar porque hacer, ¿cuándo empezamos a hacer? ¿A partir de dónde hacemos? ¿A partir de lo físico
o también tiene que ver la emoción, porque la emoción pues, nos mueve, ¿no? O sea, de ahí viene la palabra de movimiento, de algo motriz, de una fuerza encauzada hasta que llega a lo físico. Pero nada más de la emoción y la acción, o tiene que ver, hacer tiene que ver también con pensamiento, ¿sí? Hay un libro muy bueno que habla sobre el karma, que desde luego, digo, siempre lo estudiamos como al mismo nivel. Ya lo más profundo es cuando escuchamos que alguien dice el karma familiar, el karma vecinal, el karma del país. En realidad esa no vendría siendo una clasificación. El karma puede clasificarse, sí, pero se clasifica en la madurez del karma. Es decir, que tenemos haceres que pueden ser detenidos, pueden ser corregidos, y tenemos acciones o haceres que ya no pueden ser detenidas, que esos karmas ya están, les llaman algunos, lo traducen como duros, ¿sí? Y que esos karmas ya no los podemos detener. Podemos menguar nuestra responsabilidad, sí, en algunos casos, pero definitivamente se van a desencadenar, ¿no? Entonces, cuando estudiamos el karma a otros niveles, no es que sea un proceso muy elaborado, ¿no? Hablamos de que la teosofía son leyes de la naturaleza comprensibles y que se habla de una simpleza, ¿no? Cuando se viven las leyes de la naturaleza, tiene que ser simple, no tiene que ser rebuscado, no tenemos que traer alguien que nos hable, quién sabe de qué país, y sale bien carísimas sus conferencias y bien complicado, ¿no? Porque entonces volvemos a lo mismo. Giordano Bruno decía que no necesitamos intermediarios para estudiar la tradición, ¿sí? Entonces, karma tiene que ver con el hacer, pero hacemos desde el pensamiento. Y en este libro pone un ejemplo que tú lo puedes explicar a los niños, y ahí te das cuenta de qué tan bello es que un niño desde pequeño lo puede aprender, ¿no? En este libro se menciona que dos hombres van en la calle, porque aparte el libro es como de mucha experiencia de indagar en ti, en tus procesos, en tu infancia, en cómo te fuiste formando, en qué te gustaba de niño, qué caricaturas veías, qué te decían tus padres, qué es lo más que te repetían, cuánto te reconocían, cuánto te querían, cuánto te abrazaban. Y cuando tú haces un recuento, bueno, ahora que uno es adulto y hace un recuento y dice uno, en realidad soy un producto de todo eso que sucedió, y muchas cosas como que las copié, las adquirí, algunas otras sí como que son un poco mías, ya vienen de otras vidas. Ahí estudiando karma puedes comprender estas dos leyes, ¿no? En este ejemplo, habla de dos hombres que van caminando en la calle, y un hombre tiene un hoyo en la bolsa del pantalón, ¿no? Entonces en esa bolsa tenía un billete que se le cae. A ese hombre que se le cae el billete no sabe que tenía un hoyo en la bolsa, y entonces lo pisa y espera que el otro hombre que iba junto de él se vaya para poder recoger el billete, ¿no? Cuando acaba la anécdota, el mismo libro te pregunta, ¿ese hombre robó? Para mí la respuesta fue sí. Aunque fue su propio billete, robó, porque la intención fue esconderle el billete al otro, ¿no? Entonces realmente nosotros actuamos desde el pensamiento. O sea, qué importante es, pero no solo saber que actuamos desde el pensamiento, sino además responsabilizarnos de eso que pensamos. En estos libros de este científico actual, él menciona que todos somos responsables de lo que sucede, ¿no? Dice, imagínate que tú ves una noticia fuerte en el periódico o en el noticiero de la televisión, pero te das cuenta que en el fondo eso fuerte que pasó, quizás tú también has tenido impulsos de hacerlo, pero no has tenido el valor, ¿no?, de realizarlo. Dice, entonces pasa que esos pensamientos que nosotros soltamos a la luz astral, estos como haceres que tienen ya una existencia, aunque no sean quizás en el plano físico concretado, pero ya tienen una existencia desde que los pensamos, ese futuro potencial queda disponible para cualquiera. Dice, entonces un hombre que piensa en matar a alguien, ¿sí? Y después no tiene el valor para hacerlo, y pasan unos días y eso ya se le olvidó, y de repente ve la noticia de alguien que mató a alguien y dice, qué bárbaro, ¿no? Qué delincuente más grande. Dice, pero todos somos responsables de eso que ocurrió, porque todos quizá en algún momento hemos pensado algo parecido, pero no nos hacemos responsables. Solo que el otro pobre, pues
tomó ese futuro potencial de la luz astral, ¿no? De los que estudiamos teosofía podemos hacer como esa analogía, ¿no? Tomó ese futuro potencial porque él hizo clic en ese momento que estaba muy molesto y lo llevó a cabo. Pero difícilmente nos vamos a ser responsables de decir, oye, yo también he pensado eso, ¿no? O en algún momento muy molesto se me ha ocurrido hacer tal cosa. Entonces, la importancia de que en las noches, también eso es parte de la disciplina, en las noches poner atención a lo que pensamos, a las emociones que tuvimos y a los actos que realizamos y tratar de corregirlos. Porque además hay una serie de circunstancias para que se cumplan o no. Y tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Este asunto de la cuarentena, de los 40 días que acabamos de pasar, de la Semana Santa, tiene que ver con la madurez del karma. Tiene que ver con que pasan unos días para que todo futuro potencial sembrado en esa luz astral se pueda realizar o no. El asunto es que ahora nuestros tiempos están acelerados, ¿sí? Entonces ahora nuestros futuros potenciales se realizan más cercanamente, pero todos somos responsables. Y por eso es que en las noches debemos como restablecer ese equilibrio, ¿no? Los griegos tenían incluso una postura para hacer esta actividad, porque la mayoría nos quedamos dormidos, intentando recordar lo que hicimos y cómo lo pensamos y cuál fue la calidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones, nos quedamos dormidos allí. Ellos lo hacían en cuclillas, porque si cabeceaban, pues podían caer. Entonces se mantenían en vigilia haciendo ese recuento, ¿no? Esas disciplinas, pues, se han perdido, ¿no? Okay. Con respecto al tiempo de que se juntan por eso de que pensamos un futuro potencial a la luz astral o afuera. Gracias, Tere. También nos comenta que Perfecto. Pues tenemos otro comentario de Salomón. Buenas noches, Salomón. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Hola, Tere, buenas noches. Antes que nada, pues saludos y y pues como siempre, muy claro y pues sirve de mucho lo que nos ayudas. Y Tere, pues tengo dos cosas que quiero mencionar. Es acerca de lo que dijo Carlos del karma y reencarnación. Fíjate que en un principio, cuando ingresé a la sociedad teosófica, me parecía difícil creer esto del karma y la reencarnación. Pero poco a poco me fui dando cuenta que eso implica responsabilidad. Es muy importante que nosotros comprendamos lo que es el karma y la reencarnación porque nos hace responsables. No vamos a ir a la iglesia para confesarnos de que ya se nos perdonen los pecados. Y eso, pues, para mí significó mucho, sigue significando mucho, y realmente para hacer algo que no debo hacer, lo pienso. O sea, como que siempre hay un poquito de arrepentimiento de hacer algo que está mal. Entonces, de alguna manera, pues, no lo hago, no lo llego a hacer y pues a lo mejor de todos modos estoy cometiendo error porque lo pensaba hacer. Sin embargo, pues de poco a poco, pues creo que es algo que se va madurando, ¿no? Bueno, eso por un lado, Tere. Mencionaste acerca de los pensamientos, que pues todo pensamiento y sentimiento va a la luz astral y que todo es afectado. Todos los seres vivos somos afectados, el planeta, etcétera. Pero también mencionaste que también se afectan los seres superiores al humano. Ahí no le entendí muy bien de qué manera es que se llegan, que también ellos son afectados. No sé si entendí bien, Tere, gracias. Gracias a ti. Mira, yo como lo entiendo es, bueno, en la primera parte que mencionabas, sí, es bien difícil al principio, ¿no? Cuando no hay una buena relación con ese, llamémosle sí superior, es un poco difícil restablecer esa comunicación porque en términos de la voluntad estamos acostumbrados a ser caprichosos, a hacer, entre comillas, nuestra voluntad, ¿sí? Y se menciona que cuando estamos muy acostumbrados a ello, pues este sí superior no es que se aleje voluntariamente, sino que se mantiene como ahí, a un lado hecho por nosotros, ¿no? No porque así sean las leyes de la naturaleza, sino que nosotros forzamos las cosas al hacer nuestro capricho.
Entonces, en esos términos, a veces se vuelve un poco difícil saber qué debemos hacer y qué no. Volviendo a este asunto de los dos tipos de pensamientos. Unos son benevolentes y otros son parasitarios. Pero, ¿qué significa pensamientos parasitarios? O sea, una persona que siempre está en constante duda, temor o queja, es una persona que está siendo parasitada. Pero una persona para la que todo es perfecto, bonito, y así déjenmelo, también está siendo parasitada. Entonces, eso lo vuelve un poco al principio como difícil de identificar. Conforme lo vamos practicando y decimos que la práctica tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, la vamos practicando, nos vamos involucrando, vamos experimentando, entonces vamos puliendo nuestra experiencia, nuestra manera de vivirlo y vamos como levantando ciertos átomos de entendimiento y de comprensión, ¿no? Y ahí empezamos a tener esta especie como de revelaciones y empezamos a vivir a través de las intuiciones, cosas que son poco probables de que las expliquemos porque las estamos viviendo. Entonces sí es un poco difícil al principio, sobre todo decir, es que yo siento que ahí no debo ayudar o siento que sí debo ayudar. Eso es difícil, porque se habla de que en realidad deberíamos ayudar a todo aquel que nos pide ayuda, todo aquel que viene a nuestra mente, porque la única manera de ser ayudados es ayudando a otros. Y ahí es donde toma sentido estas máximas de Blavatsky, cuando habla de que aquel que riega el jardín de su vecino, ¿no? En realidad está regando su propio jardín. ¿Sí? Tiene que ver con esto de la acción, de ayudar a otros. Pero también debemos aprender a discernir cómo ayudar, ¿sí? Entonces se vuelve este punto medio de esa circunferencia que presentábamos hace rato, en donde en ese punto medio que es el, digamos que es como el meollo del asunto, otra vez el punto de partida del reino humano que ya viene de regreso, aquel que así lo guste, ¿no? Que ya viene de regreso y que como si fuera una condición, partir de ahí tiene que ver con el discernimiento. Si no es que sea difícil, pero es que debemos aprender a observar, ¿no? En la naturaleza. Eso por una parte con respecto de lo que comentabas de los pensamientos. Ahora, puede ser que sí afectamos otras jerarquías, porque ya sabemos que en términos teosóficos, la humanidad, es decir, la conciencia estacionada en la forma humana, tiene que ver con el principio búdico de nuestra cadena planetaria, que es la Tierra. ¿Sí? Entonces, siempre que estudiamos esta tabla de los planetas trascendidos o los planetas sagrados, vemos que la Tierra no está en esa lista, porque ninguna Tierra o ningún planeta que sea trascendido puede tener un principio búdico como la humanidad terrestre. De hecho, los indos le llaman mi alba. No hay un peor infierno que una tierra habitada por hombres. Esa es la descripción. Entonces, para algunos, nosotros somos lo máximo. O sea, vivimos algunos o viven en un sistema, en una cosmovisión, entre comillas, cosmovisión, que no es más que un sistema antropocentrista, donde el hombre es el centro de todo. Pero el que estudia teosofía debe entender que el hombre no es lo más desarrollado. O sea, la forma en como ahora somos nosotros humanos, no somos lo más desarrollado. Por eso entramos en tanto conflicto. Por eso hay guerras, malos entendidos, pestes, hambrunas, explotación del hombre por el hombre a los animales, este asunto de la voluntad personal, más bien como yo le llamaría capricho personal, de que pues si quiero esto lo tomo y si quiero aquello también. En esos dos arcos descenden, en uno que desciende y el otro que asciende, la realidad es que en el que desciende nos la pasamos tomando. Ese es el significado de Upadana. Si ustedes ven ahí en la gráfica, en la diapositiva, ese significado quiere decir apego, quiere decir tomar. O sea, cuando nos vamos involucrando a través de los reinos, vamos tome y tome y tome, y veamos nuestra vida, ¿no? Tomamos todo. O sea, compramos cosas, adquirimos, vivimos. Cuando leamos el capítulo de elementos y elementales, vamos a ver que a los elementales también les impregnamos de lo nuestro. Es más, a los animales. Hay animales que les vestimos con ropas, los enseñamos a caprichosos, todo lo impregnamos. El humano tiene, como está justo en la mitad y ya pasó por todos los reinos, hace ese apego y esos lazos invisibles con esos reinos, ¿no? Pero viene el otro arco de regreso y ese arco es el de la renuncia.
Por eso en el objetivo, ¿cómo es la manera que debe vivir un estudiante de teosofía que ya quiere resultados? Y no se ve como un objetivo egoísta, ¿no? Sino como un objetivo de alguien que dice, yo me cansé de tomar, o sea, ya en este arco descendente ya me involucré demasiado y creo que en algún momento se me va a cobrar todo lo que tomé, como cuando llegas a un restaurante y pides y pides y pides y dices, oye, pero todo esto lo tenemos que pagar, ¿no? ¿O no? Pues sí. Y llegas a ese punto y dices, y óigame, ¿cuánto es la cuenta? ¿No? Ahora que yo quiero ir de regreso, ¿cómo es ese estudiante que quiere vivir en congruencia con todo lo que ha recibido? Porque si nosotros no nos damos cuenta que estudiar teosofía es una dádiva inmensa, porque nos enseña a vivir como lo que somos humanos, no solo tener la forma humana, sino serlo, y ser responsables desde este reino humano con todos los reinos que vienen tras nosotros, ser respetuosos con los reinos animales, con los vegetales, con los minerales y con esos elementales que siguen en todos los demás. O sea, ser respetuosos, ser ordenados, ser disciplinados, ¿no? Ser altruistas, ser compasivos, no como de soy bien bueno, véanme cómo reciclo el agua, ¿no? O sea, no, no son posturas, no son discursos, son hechos porque son leyes de la naturaleza. Entonces sí afectamos, porque se puede entender que los reinos que nos preceden son incluso poco mejor que nosotros, porque en esos términos no existe el egoísmo, en esos reinos no hay tal. En el reino animal no hay competencia, no hay yo soy el perro más fuerte, ¿no? Se hace un perro así bien musculoso, ¿no? Que toma, por ahí hay unas pastillas para hacerse fuerte, ¿no? O sea, no existe eso. Y en los reinos posteriores, o sea, en los reinos después del humano, tampoco existe eso. Y si además hablamos de que la humanidad es el principio búdico de la tierra, pues ya lo hemos vuelto todavía más sorprendente, ¿no? Acá está Rafa y quería decir algo hace rato. No sé si lo quieres comentar, Rafa. Sí, claro. Con respecto a que lanzamos pensamientos que son nocivos. No se oye, Rafa. ¿Se oye? A ver, me acerco un poco más. Ahí. ¿Ahí ya se escucha? ¿Ya se escucha, chicos? No, no se oye. A ver, voy para acá. Con respecto a que se lanzan pensamientos nocivos, así que a donde caiga la luz astral, pues, Garnier comenta que precisamente por los tiempos acelerados que vivimos, debemos de borrar los pensamientos inmediatamente. Tenemos un tiempo, él habla de 8 segundos, que, bueno, al final, pues, podemos hacerlo una práctica si gustamos y estar pendiente de los pensamientos, nos serviría como un entrenamiento. Entonces, bueno, obviamente también el trabajo al final del día de poder hacer esa recapitulación, pues es muy sano. Al final, pues es parte de esas prácticas que, pues, que benefician al desarrollo de la mente. Nada más quería comentar eso. Gracias. Perfecto. Vale, pues creo que no hay ahorita más manos levantadas. Hemos llegado al final de... Ah, perdona, Salomón, ¿ibas a comentar algo? No, nada más darle las gracias a Tere. Ah, perfecto. Y a ti, Gracias a Manuel. ti. Vale, excelente. Pues bueno, hemos llegado ya al final de nuestra plática, realmente una plática pues bastante interesante y sobre todo bastante práctica. O sea, nos vamos a llevar varios temas como el tema de la reflexión a fin de día de cómo nos fue, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hemos pensado, el tema de reforzar la meditación, reforzar la alimentación y estar en observación constante de lo que pensamos, lo que hacemos, ¿no? Esto pues son temas que nos van a servir, que nos los llevamos para estar trabajando y bueno, pues Tere, en verdad muchísimas gracias por habernos dado esta tremenda ponencia. No hay más que comentarios de agradecimiento de Diana, de Dalia, de Guillermo, de Rosalía, de Juan Carlos, de Olga, de Rita, de Carlos, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, pues excelente la plática, nos llevamos mucho para estar practicando en nuestro día a día. Y bueno, pues vamos a seguir en comunicación durante nuestras pláticas de los siguientes jueves. Seguiremos abordando estos temas y están cordialmente invitados, como siempre, todos los lunes a nuestro estudio de Isis Sin Velo.
Y también para a quien le interese estar más comunicado de próximas pláticas y contenidos de teosofía, pues también podemos incorporarlos si gustan a nuestro grupo de WhatsApp. Y quien guste incorporarse al grupo de WhatsApp donde compartimos diferentes contenidos, etcétera, pues basta con que nos compartan nombre, país donde se encuentran y teléfono para poderlos agregar. Con esto dicho, pues Tere, en verdad mil gracias, estuvo buenísima la plática y bueno, pues obviamente se estará grabando para poderla ver más de una vez en el futuro. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias.